Cuando el cucurucho camina su procesión, va peregrinando con Jesús en búsqueda de las almas que salen a su encuentro y fortalece su esperanza de alcanzar hasta los más alejados. La Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, fundada en 1852, presenta su programa Cucuruchos, Peregrinos de la Esperanza. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y nos darás una nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu palabra para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cucurucho luz es aquel cuya vida cristiana se acompaña toda a la luz de todo el Evangelio. Somos los cucuruchos peregrinos de esperanza de la Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, la auténtica. Y hoy queremos saber qué es lo que Jesús nos quiere decir en su palabra. Escuchemos. Escucharemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 23 y 56. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no lo volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que tenga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado». Ellos empezaron a preguntarse unos a otros de quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes, como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel». Luego añadió: «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Él le contestó: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte». Jesús le replicó: «Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces». Después les dijo a todos ellos: «Cuando los envíe sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?». Ellos contestaron: «Nada». Él añadió: «Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y al que tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí». Ellos le dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas». Él les contestó: «Basta ya,
Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Deje, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora, de la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eras uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé nada. ¿De qué hablas? Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dísnoslo. Él les contestó: Si le digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: ¿Entonces tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, así lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos le hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amontonando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Sulvianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo y al enterarse de que era la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar.
Entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado, así pues le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de mal? No he encontrado en él ni un delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz. Detrás de Jesús lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han creado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando todo lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz,
Lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya empezaba el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Todos necesitamos meditar, reflexionar, reencontrarnos a nosotros mismos y reencontrarnos con Dios, sobre todo cuando se quiere crecer en santidad. Así lo haremos con el querigma del cucurucho. Hoy es Domingo de Ramos, 13 de abril de 2025, y nuestro mensaje querigmático está tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 23 y 56. El Domingo de Ramos es uno de esos días en los que empezamos con palmas en alto, con cantos, con alegría, y terminamos al contrario con silencio frente a la cruz. Es un recorrido que en cuestión de minutos nos lleva del júbilo a la entrega total. Un viaje desde los gritos de Hosana en el cielo hasta el crucifícalo que retumba con dureza. Al escuchar el relato de la pasión según San Lucas, uno no puede evitar sentirse dentro de eso, no como un espectador, sino como alguien que también ha tenido momentos de traición, de abandono, de negación o de profundo dolor. En lo personal hay días en los que uno se siente o siente que la vida ha pasado por encima, que ya no hay fuerza, que el amor propio se ha perdido, que las decisiones mal tomadas o los errores sin perdón aún pesan. Y sin embargo aquí está Cristo. Aquí está este Jesús que, sabiendo lo que venía, no huyó, sino que amó hasta el extremo. Es en este momento de la historia donde se nos revela la ternura más valiente de Dios. No la del que se impone, sino la del que se entrega. No de quien exige, sino de quien comprende. No de quien castiga, sino de quien desde la cruz sigue diciendo: Padre, perdónalos. Y eso no es solo historia, es el presente, es real, es para ti, es para mí, para todos los que hoy necesitan consuelo, para aquellos que están cansados de fingir que están bien, para los que llevan tiempo sin reír con el corazón, para los que alguna vez se sintieron perdidos y no han sabido cómo volver. Hay una lección profunda en este día. El amor no muere. Aunque parezca que todo se ha derrumbado, el amor verdadero, ese que nace del Padre, se refleja en el Hijo y se derrama con el Espíritu Santo, siempre permanece. A veces creemos que ya no merecemos ni amor, perdón o nuevas oportunidades. Pero esta pasión nos dice lo contrario. Pedro lo negó 3 veces y aún así fue amado. Los discípulos huyeron y aún así fueron buscados. Uno de los ladrones en la cruz solo dijo: acuérdate de mí, y bastó para ser acogido. Por eso hoy, como laico, como un hermano en la fe, les invito a mirar su historia no con juicio, sino con misericordia, a reconocer que sí, tal vez hemos fallado, pero también podemos sanar. Tal vez guardamos mucho en el corazón, pero aún podemos hablar. Tal vez apagamos el amor, pero no es tarde para avivarlo. Dios no se cansa de esperarnos. Y aunque tú hayas dejado de buscarlo, Él sigue ahí, acompañándote en tu calvario personal, tomándote de la mano en ese Getsemaní silencioso que ves y cargando contigo esa cruz que tanto pesa. Porque ese es el misterio de este día, que Cristo no muere por una idea, sino por amor a ti. No da su vida por multitudes abstractas, sino por cada uno de nosotros, con nuestras luces, con nuestras heridas, con nuestra necesidad de volvernos a sentir en paz. Que el Padre te muestre su ternura, que el Hijo te enseñe a amar incluso en medio del dolor,
y que el Espíritu Santo te guíe en el reencuentro contigo mismo, con los demás y con Dios. Hoy, el amor entra triunfante en Jerusalén y también quiere entrar en tu corazón. Ábrele la puerta. Tal vez no lo entiendas todo hoy, tal vez aún duela, pero si permites que Cristo camine contigo, te prometo que la historia no termina en la cruz, sino en la vida nueva que viene después. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.